Buenos días, hermanos. Estamos listos para comenzar nuestra escuela dominical. Damos gracias a Dios porque nos da una oportunidad más de estudiar su palabra y nos da el privilegio de poderla abrir y con la ayuda del Espíritu Santo vamos a estudiar su palabra esta mañana. Les damos la bienvenida a todos y vamos a tener una palabra de oración para comenzar. Querido Dios, te damos gracias porque tú nos has sostenido, Señor, hasta aquí tú nos has ayudado. Señor, gracias por este día, Señor, porque podemos abrir tu palabra, podemos estudiarla, Señor, y tú nos vas a hablar. Yo suplico que tú nos ayudes a entender lo que tú tienes para nosotros en esta mañana. Tú bendice a cada familia, Señor, tú conoces la situación de cada hogar. Y te suplicamos que tú seas propicio a cada necesidad. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. El tema de esta mañana es por qué existe el sufrimiento. Wow, el sufrimiento es un tema oportuno para esta ocasión, porque la humanidad, el planeta entero está sufriendo, está pasando por una situación difícil de esta pandemia y hay mucho sufrimiento por todas partes. Pero nos preguntamos por qué existe el sufrimiento y a veces decimos, bueno, vamos a hablar de diferentes preguntas que vamos a analizar. Tenemos una idea central y es de que el sufrimiento es una parte esencial de la vida de un mundo caído. Pero voy a dar una introducción un poco así de definición, digamos, secular de lo que significa el sufrimiento. Y según el diccionario es la sensación motivada por cualquier condición que someta al sistema nervioso al desgaste. El sufrimiento puede ser por causas físicas o emocionales, psicológicas, y siempre es consciente. Existen cuatro causas del sufrimiento consciente emocional. El temor, la frustración, la sumisión, el no querer hacer y el no poder hacer. Ahora, el sufrimiento como una alerta, cuando se manifiesta como dolor, sea físico o emocional, nos está avisando que alguna estructura orgánica está en peligro, el cuerpo entra en estado de alerta y si es demasiado, el cerebro desconecta para evitar más daño. Esa es una alerta física. Cuando se produce una ruptura entre lo esperado y lo obtenido, genera una alerta emocional. Y entre las alertas emocionales tenemos la ansiedad, la frustración y la pérdida de conciencia. Otras alertas físicas es la sed y el hambre. Cuando tenemos sed es porque el cuerpo necesita hidratarse. Cuando tenemos hambre es porque necesitamos alimento. Ahora, el sufrimiento cuando causa dolor obliga al individuo a adaptarse de alguna manera. Y eso es para evitar sufrir. Ahora, también otra clasificación menciona que hay cuatro tipos de sufrimientos. Y es de que hay unos que son inevitables y otros que son evitables. Entre los sufrimientos inevitables están el sufrimiento que viene de parte de Dios. O sea que Dios eh, nos permite que pasemos por diferentes situaciones de sufrimiento y aflicción con el propósito de que crezcamos y que maduremos. Ahora, cuando maduramos, entonces Él nos da más bendiciones. O sea que tiene un propósito. Ahora, eso Dios es el que tiene el control, Él es el que nos da esa situación. Ahora, el sufrimiento que viene de parte de otras personas, a veces es inevitable porque puede ser que nosotros no tenemos control para evitar el sufrimiento. Por ejemplo, si hay un jefe que nos hace sufrir o un compañero de trabajo, si hay situaciones que puede ser que nos están dando sufrimiento, no tenemos control, pero el Señor nos ayuda y Él nos hace que podamos soportar la situación, nos da sabiduría de las decisiones a tomar, que hacer para que no sigamos sufriendo. Luego, pero hay otras situaciones como por ejemplo cuando tomamos malas decisiones. Ese sufrimiento es evitable porque es consecuencia, el sufrimiento es consecuencia de las malas decisiones, pero es evitable porque podemos pedir ayuda, podemos pedir consejo, podemos buscar otras alternativas, buscar soluciones, entonces puede evitarse. Ahora, también está el sufrimiento que viene por un ataque maligno. Entonces uno dice, pero yo no tengo control. Bueno, eso es evitable porque la Biblia nos dice que cuando el enemigo viene, él es el enemigo que viene a hurtar, a matar, a destruir. Pero ¿cómo se puede evitar eso? Bueno,
Dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Tenemos que resistirlo con la palabra de Dios. Entonces, eso es, digamos, de acuerdo a la clasificación de sufrimiento. Pero cuando estamos ahora con el tema del sufrimiento, una de las cosas es que el sufrimiento es algo universal. Todo el mundo, todos pasamos por sufrimiento, no importa la clase social, no importa el nivel económico, no importa la ubicación geográfica, la edad. Ahora lo hemos comprobado con el tipo de esta enfermedad de la pandemia, que el coronavirus, ¿verdad? Cómo ha afectado a todos los niveles. Ahora, el sufrimiento entonces es universal. Ahora, con el sufrimiento también vienen algunas preguntas. Cuando nos toca a nosotros decimos, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué me está pasando eso? O tal vez algunos se hacen la pregunta, si Dios creó el universo, entonces ¿de dónde vino el sufrimiento? Ahora, o tal vez puede decir, si Dios es todopoderoso, ¿por qué no es capaz de quitarme, de evitar que yo esté en este sufrimiento? O a veces puede ser que el sufrimiento, ¿será que el sufrimiento tiene un buen propósito? ¿O cuál es el secreto para enfrentar el sufrimiento con paciencia? Entonces, esas son algunas de las preguntas que nos hacemos cuando estamos pasando una situación de sufrimiento. Ahora, hermanos, la buena noticia es que Dios está obrando. Aunque no lo veamos y aunque en el momento no lo entendamos, pero Dios está obrando. Dios no duerme, Dios no descansa, Dios está obrando en esa situación. Y dice que Él nos acompaña en el dolor y las respuestas las encontramos en Dios. Ahora, nadie quiere sufrir en esta vida, pero Dios se preocupa de nosotros, Dios se conmueve, Dios nos acompaña, Dios está con nosotros en medio de esas circunstancias porque Jesús ya sufrió, Él ya sufrió todo y sufrió muchísimo hasta llegar hasta la muerte, hasta la cruz. Entonces, Él sufrió y nos comprende. Ahora, veamos qué nos dice la Biblia acerca de esto. Vamos a ir al, a Génesis, vamos a comenzar en Génesis. Génesis capítulo 3 del 16 al 19. Leamos. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol del que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos se producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan para que vuelvas a la tierra, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Ahora, en los primeros capítulos de Génesis, se nos menciona que Dios creó todo y dice que era bueno en gran manera. O sea que Dios hizo todo y lo hizo bueno en gran manera. Ahora en el capítulo 3, del versículo 1 al 5, se nos narra cómo sucedió la caída de Adán. Dice que él y Eva, Dios les había instruido qué tenían que hacer y qué no tenían que hacer. Pero él, allí se mira que escuchó la voz de la serpiente. Y entonces aquí entró la desobediencia, y con la desobediencia hay consecuencias. Entonces vamos a aprender ahora algunas lecciones de esa decisión que hizo Adán. Dice, el primer punto que vamos a ver es que el sufrimiento entró en el mundo como resultado de una decisión humana. Ahora, anteriormente no se había visto corrupción ni se había visto sufrimiento anteriormente a la caída de Adán. Entonces, se originó el, el sufrimiento a partir de que Adán tomó una decisión. O sea que ellos estaban escogidos para estar allí en el Edén y estaban instruidos para obedecerle. Pero el sufrimiento comenzó cuando ellos decidieron desobedecer, cuando ellos decidieron rebelarse. Ese fue el primer pecado de la humanidad, la rebelión. Las escrituras nos explica que ese pecado dio la entrada a la muerte en el mundo, según Romanos 5:12. Ahora,
El sufrimiento es la evidencia de la rebelión de la humanidad. ¿Por qué? Porque Dios había hablado con Adán y Eva y les había dicho qué hacer. Él les había dicho que él lo podían honrar y obedecer, pero Adán decidió lo contrario, decidió no hacerlo. Entonces es una rebelión. El sufrimiento es la consecuencia universal del pecado original. Ahora, cuando vemos que el pecado entró al mundo por medio de Adán, podemos decir, sí, entonces hubo consecuencias para Adán y Eva, pero en realidad esa desobediencia, ese pecado original afectó a toda la tierra, a toda la creación. Porque miren lo que Dios declara, le dijo a Adán, maldita será la tierra por tu causa. O sea que su desobediencia trajo la maldición sobre la tierra. Entonces el sufrimiento es una consecuencia de la rebelión, una decisión humana, una desobediencia, rebelión, y también estamos viendo aquí que es una consecuencia de ese pecado original. Vamos a pasar a otra porción de la palabra que nos va a seguir hablando de este tema y vamos a irnos a Romanos capítulo 8 del 18 al 22. Romanos 8, 18 al 22. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Debemos ahora considerar el propósito del sufrimiento. Ahora, es evidente que el sufrimiento tiene propósitos beneficiosos y personas que han pasado por situaciones duras de sufrimiento, después que han pasado la situación o que están mismo en el sufrimiento, el propósito lo han entendido y después sirven de bendición para otros. Hay otros que esa imposibilidad, tal vez de movimiento, de tal vez de lo que eran antes y lo que ahora son, les ha dado una nueva visión de cómo servir a otros que tienen compasión de otros que están en la misma condición y pueden servir a ellos. Han creado organismos que ayudan a personas que tienen la misma condición que ellos, que lo pueden comprender porque están en la misma situación. Entonces, es evidente que el sufrimiento, un sistema de protección nos advierte acerca de alguna clase de peligro. Entonces, la injusticia o pecado, el sufrimiento es una alerta, habíamos leído eso, ya habíamos visto eso, ¿verdad? Que el sufrimiento es una alerta. O sea que si podemos ver en la parte positiva del sufrimiento, si nos da un dolor, pues hay que ver qué cosa no está bien con esa parte que nos duele. Vamos a ver al médico, vamos a revisar qué pasa. Entonces es una alerta porque tenemos algo que no está funcionando bien. Ahora, si tenemos un dolor emocional, pues una alerta que algo nos está causando esa situación y tenemos que evaluarnos qué situaciones tenemos que cambiar o qué situación nos está causando eso. O buscar al Señor, porque tenemos que pedir ayuda al Señor en esas circunstancias. O sea que el sufrimiento tiene un propósito beneficioso, no solo porque si no tuviésemos dolor y tuviéramos dañado los órganos y no nos duele nada, entonces sería triste, ¿verdad? Que no se puede prevenir, no se puede hacer tratamiento, no se puede hacer algo al respecto. Pero Dios nos ha provisto del sufrimiento, del dolor, para que podamos descubrir esas situaciones. Es una alerta. Ahora, el sufrimiento anuncia que la vida presente no es la que debiera de ser. Según estos versículos, la escritura no nos permite trivializar el dolor, ¿verdad?, del corazón humano, sino que nos dice que podemos ver en ella una esperanza respecto al futuro. ¿Por qué? Porque dice que debemos que observar que el sufrimiento nos recuerda que la vida no es como debiera de ser. Por causa del pecado es que estamos aquí en sufrimiento. Pero ¿qué sucede?
que nadie puede escapar a las aflicciones del tiempo presente. El dolor inevitablemente llegará a la vida de todos nosotros. O sea que la vida no es lo que debería, la vida presente no es lo que debería de ser. No debiera de ser así, pero debido al pecado es que hay sufrimiento. Ahora, el sufrimiento es una realidad temporal y gloria a Dios que no es eterno el sufrimiento, sino que dice que es temporal. Dios en su misericordia, algunas personas que han estado sufriendo, Dios los sana, les resuelve la situación y pueden seguir adelante sin el problema. Pero algunas personas siguen sufriendo hasta la muerte. Pero puede decir, pero entonces, ¿qué pasó? Bueno, es temporal, porque se acabó el sufrimiento en la muerte, porque cuando vamos a estar en la eternidad, dice que allí no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá angustia, no habrá lágrimas. Y según Apocalipsis 21, 1 al 7 nos da esa esperanza, que en el futuro dice que allí no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. O sea, tendremos una gloria donde no habrá dolor, no habrá sufrimiento. O sea que la grandeza de la gloria futura nos anima, hermanos. O sea que con nuestro dolor presente podemos decir, sí, tengo un dolor, tengo este sufrimiento, pero en el futuro Dios me dará, como cristiano, voy a vivir y sufrir con esperanza hoy, porque Dios, su palabra dice que Él es mi Padre y Él es mi Salvador. Ahora, el sufrimiento demanda la esperanza futura prometida en el Evangelio. Ahora, del versículo 19 al 22, allí nos dice que encontramos un tema que dice: el sufrimiento obliga a toda la creación a tener esperanza. Por causa de la desobediencia de Adán, la creación fue sujetada a vanidad en esperanza. O sea, lo que pasó en Edén hizo que toda la creación va a vivir en esperanza. ¿Por qué? Porque el Evangelio nos habla que Cristo iba a venir y que Cristo iba a redimir al mundo, que iba a redimir a las personas que crean en Él. Y entonces aquí habla que va a libertar, será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Ahora, esos dolores de parto que se mencionan en, en Génesis, dice que todavía se pueden ver ahora, ¿verdad? Pero eso nos deben hacernos vivir con esperanza. No podemos enfocarnos en el dolor presente, estar solo en el dolor, pensando en el dolor, sino que tenemos que enfocarnos en el futuro, en ese futuro glorioso que Dios nos ha prometido. Él no miente, según Tito 1:2, ¿verdad? Que Él no miente. Ahora, vamos a seguir leyendo y hoy vamos a leer los versículos 23 al 25 de Romanos 8. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Ahora aquí la corrupción y el sufrimiento hallan su solución en la esperanza de la fe. O sea que lo que nos está hablando aquí, que desde Adán toda la creación experimenta una corrupción. Pero, ¿qué sucede? Que dice que es dolorosa, que persiste hasta el presente. Pero esa condición solo será resuelta cuando los creyentes sean glorificados. Cuando el Señor transforme nuestros cuerpos y estaremos en su presencia, ahí será transformado todo ese sufrimiento. Todo. Y dice allí que es cierto, ahora estamos sufriendo con la tierra. Dice que la tierra aún gime por ese dolor, por ese sufrimiento, pero hay una redención. Dice que nosotros estamos, el Evangelio nos habla de una promesa específica donde dice que nuestra adopción y nuestra redención es segura como hijos de Dios. Sé que la salvación se va a completar cuando estemos en la presencia de Dios. Aquí estamos de paso y aquí estamos todavía sujetos a sufrimiento. Ahora, la esperanza de redención es el único antídoto eterno para el sufrimiento. Cuando nosotros podemos ver de que ese sufrimiento es temporal y que tenemos una esperanza, somos sus hijos y que Él
levantará su iglesia y que vamos a entender el versículo 24, que dice el versículo 20, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque uno ve, ¿a qué esperarlo? O sea que ahí nos ayuda a entender la esperanza que tiene fundamento en las promesas del Evangelio, es la única solución al problema del dolor. El cristiano fiel cree a Dios cuando Él afirma que en esperanza fuimos salvos. Ahora, solo descansando en la promesa de la salvación podemos enfrentar el sufrimiento con valor y con templanza. Ahora, la esperanza del creyente se expresa con paciencia y con certidumbre. Ahora, decíamos que había que tener fe. Hay una esperanza de fe. Hay una esperanza de la redención que Él va a hacer de nuestros cuerpos. Pero también estamos hablando de que hay que tener paciencia. Ahora, el apóstol Pablo nos recuerda que la esperanza que se ve no es esperanza. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Tenemos que tener paciencia. Ahora tenemos que ser fuertes y estar confiando en las promesas del Señor, en lo que Él nos dijo, ¿verdad? De que tenemos que esperar, tenemos que, mientras llega ese momento, tenemos que tener paciencia. Ahora, el Señor nos prometió que Él está con nosotros. El Señor nos prometió que en el mundo tendremos aflicción, pero que no temamos porque Él, Cristo, Jesús, ya venció al mundo. Él venció eso en la cruz. Entonces no temamos, sigamos adelante. Ahora, ¿qué podemos hacer mientras tanto? Uno, tenemos que descansar en la bondad de Dios. Dios es bueno y Dios en medio de las circunstancias difíciles, Él está con nosotros. El sufrimiento no niega la bondad de Dios, como tampoco niega ver lo que pasó, porque lo que pasó con Adán y Eva, la bondad de Dios estaba con ellos, a pesar de que había sufrimiento, hubo después de su sufrimiento. Ahora, Dios puede sacar vida de la muerte. Tenemos que confiar en su bondad, porque Cristo murió y dice que Él llevó allí nuestras enfermedades y nuestros dolores. Ahora, tenemos que descansar en el poder de Dios. Dios es todopoderoso, hermanas y hermanos. Si Dios quiere sanarnos, si Dios quiere sacarnos de esa situación de sufrimiento, Dios lo va a hacer, pero Dios es soberano. Tenemos que confiar en su poder. Si Él lo quiere hacer, Él lo va a hacer. Aceptemos entonces su voluntad, porque Él es poderoso. Él puede rescatarnos de cualquier situación de dolor. Y también si Él no quiere sanarnos, Él no quiere rescatarnos, Él nos va a sostener. Dice que Él está con nosotros y nos va a sostener. Y dice que Él nos va a ayudar a seguir adelante. Tenemos que descansar también en la sabiduría de Dios. Dios sabe por qué nos está viniendo esa situación. No es que Él no sabe, ¿verdad? Que no puede impedir el dolor en nosotros. Él sabe con qué propósito es. Su palabra declara que el sufrimiento a veces es necesario. Entonces, Santiago nos invita y dice que tengamos por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Entonces, Él sabe lo mejor, el Señor sabe lo mejor. Y descansemos en las promesas de Dios. Tenemos que descansar que Dios es nuestro Padre Celestial, nosotros somos sus hijos y todo lo que pasa alrededor nuestro, todo el sufrimiento que tal vez ha llegado en este momento, somos sus hijos. Clamemos a Él como hijos, clamemos a Él es nuestro Padre y Él cumple sus promesas. Entonces tenemos que confiar en sus promesas. Él ha prometido una herencia eterna y gloriosa. No desmayemos, perseveremos. Y si alguno no tiene a Cristo en su corazón y está en un sufrimiento terrible y no tiene a Cristo, todavía es tiempo. Puede clamar a Dios que venga a su corazón, que Dios le perdone y que sea su Padre también y que lo acompañe en medio de esas circunstancias difíciles. Vamos a orar. Querido Dios, te agradecemos porque tú eres bueno, porque Señor, a pesar de las circunstancias que algunas personas están pasando de sufrimiento, Señor, tú estás ahí fortaleciendo, consolando, fortaleciendo a la familia, Señor, proveyendo. Te suplico, Señor, que tú toques, de acuerdo a tu misericordia, Señor, que tú toques los corazones de cada una de las personas que escuchan este mensaje.
Señor, que tú ayudes en cada una de las circunstancias que están pasando. Sana, Señor, nuestra tierra. Sánanos, Señor. Y gracias porque tú eres nuestro Dios. Te alabamos en el nombre de Cristo. Amén. Y algo más que quería decirles es el Salmo 42, 5. Dice el salmista, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Hermanos y amigos, todavía habrá tiempo para alabar al Señor. Esperemos en Él. Dios le bendiga.